Ya. Estando en el relato, entramos a la aplicación Philotube. Luego, Google filosófico, Philotube, y vamos a buscar al filósofo Hans Georg Gadamer. Entrando ahí nos va a aparecer videos como su vida, obra, la hermenéutica y su pensamiento, pero hablaremos solamente de los 3 videos primeros, su vida o biografía de Gadamer. Gadamer nació en Breslau, Alemania, el 11 de febrero de 1900 y falleció en Heidelberg el 13 de marzo de 2002. Es considerado como el fundador de la hermenéutica filosófica contemporánea y es uno de los filósofos que más influencia ha ejercido en el pensamiento actual. Nacido en el seno de una familia acomodada formada por el científico Johannes Gadamer y su esposa Emma Carolina, donde su progenitor, es decir, su padre, ejercía la docencia universitaria en calidad de catedrático de química farmacéutica. Gadamer fue huérfano de madre desde los 4 años. Tras recibir su formación elemental en la Escuela del Espíritu Santo de Breslau, se disponía a iniciar sus estudios secundarios cuando, con tan solo 14 años de edad, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, fue movilizado con motivo del estallido, pero su intervención en la lucha armada no llegó a ser decisiva, por lo que pudo regresar a Breslau y realizar ahí el bachillerato. El joven Gadamer se matriculó en la Universidad de Breslau para cursar la carrera de cultura germana, coincidiendo con el nombramiento de su padre como rector de la Universidad de Magdeburgo. Gadamer obtuvo en dicho centro de estudios superiores el grado de doctor en filosofía. Es ahí donde comienza todo su transcurso. Aquellos años primeros de la década de los 20, Gadamer tuvo sus primeros contactos con Martin Heidegger en 1923, cuando fue alumno. Es decir, que Gadamer fue alumno de Martin. Él fue su profesor, fue su maestro de grado en la Universidad de Friburgo. Fue ahí también, en esa universidad, donde conoció a Edmund Husserl. Después por invitación a un instituto alemán donde dictó Gadamer en Lisboa, tuvo oportunidad de conocer a José Ortega y Gasset. Hans Georg Gadamer escribió obras también como El problema de la conciencia histórica, Pequeños escritos, Diálogo y Dialéctica. Pero su obra más importante fue Verdad y método. Esta obra, que fue publicada en 1960. Nos damos cuenta aquí que esta obra fue publicada 60 años, o sea, tuvo que esperar 60 años para que recién la publique. Y su segundo tomo de la obra fue publicado en 1975. En 1923, Heidegger, obviamente su profesor universitario, todavía no publicaba su gran obra como lo es El Ser y Tiempo. Gadamer conoce a Heidegger antes de haber publicado Ser y Tiempo. Luego hablaremos de la hermenéutica. La hermenéutica deriva de un término griego hermeneuti, que viene a estar relacionada con el dios Hermes. ¿Quién era el dios Hermes? Era aquello que se encargaba de transmitir el mensaje, de traducir, de interpretar lo que decían los dioses, de su lenguaje de los dioses. Tenía que traducirlo a una forma, una manera entendible para que los humanos puedan entender lo que está diciendo los dioses. Entonces, la gran aportación de Gadamer es haber dado un nuevo enfoque a una cuestión tan antigua como lo es la hermenéutica, ya que recordemos que la hermenéutica pasa por 3 etapas. Primero hablamos de una hermenéutica teológica, es decir, se da una interpretación de los sagrados libros. Vamos a ver cómo se interpretan, qué es lo que dice la Biblia exactamente. Luego se pasa a una hermenéutica jurídica, es decir, a interpretar las leyes. Y por último, con Gadamer ya se centra la teoría de la filosófica de la hermenéutica. La gran aportación que ha dado Gadamer entonces es la hermenéutica, ya que nos dice que más que un método, la hermenéutica designa sobre todo una capacidad natural del ser humano que lo define.
ya que la hermenéutica vendría a ser en sí el arte de interpretar, de traducir. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a leer un libro, lo terminamos de leer, tenemos una perspectiva de todo ese libro, de cómo ha sido, lo interpretamos a nuestra manera. La hermenéutica encierra una pretensión de verdad no reducible a la ciencia ni verificable con los medios de metodología científica. Para muchos, Verdad y Método, su obra cumbre de Gadamer, es la obra más significativa de la filosofía del siglo XX, obviamente después de la obra de su maestro, Ser y Tiempo. Gadamer se esfuerza por sacar a la luz y analizar experiencias de la verdad que se hallan fuera del control de las ciencias naturales. De ahí el título del libro, Contra el predominio del método científico, el cual se presenta como único valor para acceder a la realidad. Gadamer nos propone que hay otros accesos a la verdad de las cosas. Hay una verdad más allá del método de las ciencias y a la cual solo podemos llegar desde las ciencias del espíritu y desde la experiencia del arte. El libro se divide pues en dos partes, la primera en la cual se trata de la cuestión de la verdad desde la experiencia del arte y la segunda que expande la cuestión de la verdad a la comprensión dentro del ámbito de las ciencias del espíritu. Ahora hablaremos del ciclo hermenéutico. Gadamer nos dice que el ciclo hermenéutico es el proceso de interpretación que todas las personas hemos realizado, vamos a realizar o realizamos en cualquier momento de la vida. Aquí nos dice que se trata de ir de la parte a un todo y del todo a la parte. Primero nos dice que vamos a interpretar no solamente textos escritos, sino también textos orales. Por ejemplo, es decir, cuando una persona está hablando, nuestro cerebro está procesando, está interpretando. Entonces, ahí vendría a ser el primer punto. Ahora, por segundo, nos dice Gadamer que no solamente se van a interpretar textos o cosas que hablan o se dicen, sino también se va a interpretar la realidad en sí. Por ejemplo, cuando sucede un accidente, nuestros cerebros están interpretando, están viendo de una forma que para una persona puede ser así y para otra puede ser que no. Es donde nos dice Gadamer que el mundo es una interpretación constante. Y por último, también nos dice que vamos a interpretar la creación, es decir, todas las cosas en sí, toda la materia. Ahora, nos dice que este proceso es universal, quiere decir que lo van a realizar todas las personas. Nos dice que este proceso es infinito porque nunca paramos de interpretar y también que es circular. Ahora, la parte es el primer sentido que surge. ¿De qué surge? Surge de tres cosas: de prejuicios, expectativas y preconceptos. Los prejuicios, Gadamer rehabilita en un sentido positivo, ya que nos dice que todas las personas son prejuiciosas, no existe persona que no sea prejuiciosa. Por ejemplo, cuando vamos a leer un libro, tenemos un prejuicio, por ejemplo, si queremos leer una obra de literatura, y ya hemos tenido antes como un preconcepto, quizás hemos escuchado de algún compañero o amigo que nos ha dicho algo respecto a esa obra. Decimos, por ejemplo, no, ese autor es muy romántico. Pero cuando ya pasamos al todo, es decir, cuando ya terminamos de leer todo ese libro, ya hemos interpretado qué es lo que nos dice ese autor, entonces nuestro pensamiento que teníamos al comienzo va a cambiar y ahora podemos decir que este autor es un genio, que no es romántico. Entonces, lo que es de la parte, prejuicios, expectativas y preconceptos. Y además, Gadamer nos dice que los hombres tienen una tabla plena, es decir, ya tienen conocimientos. Y cuando pasamos ya a lo que es el todo, acá se proyecta un sentido del todo, una valoración global del texto. Se supone una lectura final, ya que acaba. Se supone también un juicio concluyente y también nos dice que es un proceso de penetración y corrección del sentido de la obra. Es decir, por último, podemos decir que el círculo magnético siempre va a ser infinito.
ya que, por ejemplo, si actualmente leemos un libro, después van a pasar 5 años, vamos a volver ese mismo libro y así vamos a tener otra diferente interpretación. Pero si en el caso no lo hiciéramos nosotros, va a haber personas que no han leído ese libro y que recién van a comenzar a leer y entrarían en el círculo y terminarían en el círculo hermético. Y por último, las referencias que hemos citado para el trabajo. Gracias.